El proyecto Paracas consiste en la posibilidad de poder tener una propiedad en Paracas, en una ciudad muy bonita que está a unas 6 horas de Lima, en Perú. Paracas es una playa que tiene un humedal, que tiene algunos atractivos turísticos cercanos, como por ejemplo la línea de Nazca. En Paracas llegan cruceros. También es una playa muy muy buena para navegar. Yo estuve ahí navegando en catamarán. Hay hoteles como el Hilton, hay un hotel de cadena peruana que se llama Arangua. También está un hotel bien grande de Perú que se llama Casa Andina. Hay varios hoteles que tienen el concepto como de resort o que quizás están introduciéndose en eso, pero lo que sí debo reconocer que en Paracas el turismo que llega es variado, es bastante, pero no es suficiente. Lo más probable es que en el futuro próximo, yo lo veo bien cercano, Paracas se vuelva una playa con un tremendo potencial. Nosotros podemos analizar, por ejemplo, el crecimiento que ha tenido Cancún entre el año 1970 a la fecha y podemos ver que quizás podría, no lo sé, pero quizás podría Paracas tomar ese camino. Yo siento que como arquitecto, siento que quizás puede ser porque están pasando muchísimas cosas en Perú, un tema de lo que vamos a hablar más adelante en otro video, para que siempre estén suscritos al canal y con la campanita activada para que YouTube les diga cuando subo videos, porque están pasando cosas, como les decía, y yo las estoy comentando. Por ejemplo, las próximas monedas digitales que se vienen. El Banco Central de Perú está trabajando en su CBDC, aunque no lo crean, porque estas monedas que son digitales de los bancos centrales son perfectas para los países que están en vías de desarrollo, y Perú es uno de estos países que está en vías de desarrollo. Perú, al parecer, es un país grande que tiene varios habitantes, pero no es tan grande y tiene el potencial suficiente para empezar a digitalizar algunos mercados, y eso incluyendo también las nuevas reformas, las nuevas ciudades, las nuevas creaciones de cosas. Paracas puede ser un destino perfecto para poder salir de vacaciones estando en Perú, porque si bien Lima tiene una playa fabulosa, no es lo mismo la playa de Lima que, por ejemplo, ir a Paracas. Es otro concepto de playa, es otra escala, son construcciones bajas. Es interesante lo que te puede ofrecer Paracas. También hay museos, ahí mismo en Nazca se han encontrado estos cráneos que son de cabezas alargadas. Hay algunos mitos urbanos, ustedes saben también que por ahí han dicho que se han encontrado especímenes humanos, o quizás que no se sabe si son humanos o no. Hay por ahí cierta duda, porque se sabe, no se sabe. En realidad es un tema del que hay que conversar y hay que analizar. Pero mientras tanto, a nosotros lo que nos interesa es que Paracas es una ciudad, o una playa, en realidad un balneario, que está teniendo mucho marketing, está dando de qué hablar. Puede ser por lo de las líneas de Nazca, puede ser por extraterrestres, puede ser por un humedal hermoso que hay. También el Hotel Hilton que se encuentra ahí es fabuloso, la atención es espectacular. También está el Hotel Luxury, que es de a través, me parece que está en la cadena del Marriott. Y si estos hoteles tan importantes se han registrado y quieren estar aquí dentro de esta, digámoslo así, como dentro de esta cadena hotelera o de estos destinos turísticos importantes para el mundo, ustedes saben que Hilton y Marriott son cadenas internacionales, si quieren estar en Paracas y tienen presencia en Paracas, es por algo. Todos sabemos que estos hoteles son franquicias, se entiende, pero en algún momento las franquicias se vienen a registrar, se tienen que pasar por algunos como requisitos para poder llevar la marca, y esos requisitos en Perú, en este caso Paracas, se cumple. Y por lo mismo el proyecto Paracas consiste en comprar un terreno a través de una empresa que es una sociedad por acciones. Yo se lo he explicado en otros videos, pero ahora quería indagar un poco más en esto. Entonces, se crea una sociedad por acciones, cada uno de los socios tiene 2 acciones. Yo estoy diciendo 2, pero si hay alguien que tiene la habilidad de crear algo un poco más fino frente a esto, podemos conversarlo siempre, por eso que es un proyecto. Entonces, la idea es que cada persona que compre sea dueño de 2 acciones. Estas 2 acciones son un departamento, y ese departamento se puede alquilar por Airbnb
como la administración, cada uno tiene su cuenta, cada socio tiene su cuenta de Airbnb, y en el pago del costo que vendría siendo el aseo, ahí en ese costo es lo que cada propietario tiene que pagar por el servicio de administración del hotel. Es bueno porque cuando tú tienes, o sea, no es un hotel, sino que en el fondo es como, digámoslo, como una para hotel puede ser, o un arriendo temporal, un Airbnb, ¿por qué no? Entonces, es un departamento en el que uno se siente más en casa, sobre todo si quieres pasar temporadas largas, porque por ejemplo, si quieres pasar 2 semanas o 3 semanas, no sé, eres investigador y quieres estudiar las líneas de Nazca o algo así, y te quieres quedar en Paracas, bueno, a lo mejor hay alguien que se quiere quedar un mes, y ¿por qué no? Esas posibilidades hay que darlas, ese servicio hay que darla, y qué mejor que nosotros para hacer este proyecto funcione. El proyecto Paracas, para participar en él, es algo bien sencillo. Ustedes solamente me escriben abajo y me dicen, oye, ¿sabes qué, Fran? Tomémonos un café online, conversemos sobre este proyecto. Yo siempre en todos los videos les digo, tomémonos un café online, porque este tipo de ideas hay que trabajarlas bien, y yo lo que les estoy ofreciendo está totalmente en pañales. Ya lo he conversado con varias personas que se han tomado café conmigo y hemos tenido bastante éxito, porque este tipo de negocios también tiene que como tener un directorio. Cuando se crea una empresa, una sociedad por acciones, hay que poner a una persona a cargo que es un gerente, y se tienen que armar reuniones de directorio, y esto tiene que ser bien formal. No es solamente comprar una casa y me olvido. No, tienes que participar en esto. La idea es tratar de digitalizarlo todo. ¿Y por qué les mencioné el tema de las CBDCs antes? Porque por lo que estoy viendo, Perú también se está tratando de digitalizar. El sistema de pago que tienen Yape es algo totalmente digital. Están tratando de bancarizar, ojalá, al 100% de Lima, y hasta el momento ya pasaron la mitad. Entonces, 17 millones de usuarios de Yape, de 32 millones que hay en Perú, es un buen número. Y eso significa que cada vez más los peruanos van a entender muy bien cómo funcionan los medios de pago digitales. Ya lo tienen claro, ya el medio de pago preferido es el pago digital. Sin embargo, que estas monedas que van a existir, las CBDCs, que en otro video vamos a hablar con más detalle sobre eso, no van a eliminar el dinero físico. No es que se van a acabar los billetes ni nada, eso va a continuar. Pero lo importante de esto es que el Banco Central va a lanzar su moneda digital, por lo tanto va a lanzar educación digital, porque hay que hacerlo para que funcione, y va a haber un momento en que todos los peruanos van a tener súper claro cómo son los pagos digitales, etcétera. La plataforma Airbnb funciona bastante bien en Perú. Hay muchas empresas, muchas que se dedican a prestar servicios a las personas que tienen Airbnb, aportándote con la limpieza, con los artículos de aseo que hay que poner en las casas. Si es necesario tener desayunos, los ponen. Dependiendo de los requisitos que tú digas, ellos participan dentro de la administración. Cuando una persona contacta el Airbnb, la empresa a cargo va respondiendo, y tú vas viendo en el chat de la misma aplicación de Airbnb cómo funciona todo esto. Entonces es una buena alternativa. En Perú está funcionando bien el Airbnb, por lo tanto esta empresa no debería irle mal. Quizás tendría una velocidad de reservas no muy rápida, porque en Paracas van personas, pero no van tantas personas. Paracas está recién comenzando, pero está muy bien si es que tú quieres hacer una inversión no tan arriesgada, grande, porque los terrenos, yo sé que hay terrenos en $30,000, por ahí una persona me dijo que en Paracas habían terrenos más económicos, y puede que sí. Yo he visto lotes como en $8,000, bien baratos. Y como les digo, puede ser, pero la idea es que nosotros hagamos una compra como en masa, construyamos ahí una edificación, cada uno administra. En Tulum, en México, esto se hace y funciona bien, no es una idea mía, es algo que ya existe. ¿Y por qué no hacerlo? Hay que atreverse, hay que trabajar, eso sí, con una empresa seria, con abogados serios. Yo encantada de hacer el diseño y ser la arquitecta de este proyecto, pero hay que participar en esta idea con un directorio, y ese directorio quiero que esté entre todos ustedes, los que quieran participar de alguna manera, lo más transparente posible, nada oculto. Yo de hecho estoy pensando en ver si trabajamos como una aplicación para poder tener una hoja de ruta y que las personas puedan ver en tiempo real qué está pasando con esta propuesta de proyecto,
porque no es llegar y desembolsar ahí un dinero a alguien que no, a un desconocido o algo así. La idea es que tratemos de llevar esto a un punto formal, a un punto ordenado, donde no hayan engaños ni nada, o sea, bien transparente y bien responsable con esta inversión que cada uno va a hacer, todo con documentos. Se van a pedir documentos también de lo que sea necesario para que las personas que estén ahí adentro también sean personas de bien, porque nosotros queremos trabajar con puras buenas personas, ¿o no? Yo sí, yo no quiero conflictos ni peleas con nadie, ni tampoco quiero no poder dormir en la noche. Y yo creo que como a todos nos interesa vivir felices, y a todos los que les gusta vivir felices, participen en este proyecto de Paracas porque está bien interesante. Yo sé que hay muchos peruanos que me han preguntado sobre este proyecto que viven en Europa. Quizás me han preguntado por este proyecto porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Ustedes saben que estamos en tiempos complicados y hay veces que hay que buscar refugio quizás en tu tierra donde naciste y que dejaste hace cuántos años. Yo sé que la inversión en Paracas nunca va a ser tan alta como, por ejemplo, lo que se invierte en Estados Unidos o lo que se puede invertir en misma Europa, ¿no? La inversión en Paracas no es tan grande y la idea tampoco es que sea esto tan masivo. O sea, la idea es poder construir, yo pienso, con unos 20 socios, o máximo 20, hacer ahí algo interesante, o no sé, quizás podemos hacer algo más grande, pero mientras más socios, más largo el terreno, porque no se puede construir en mucha altura, tendría que ser como el Hilton, ¿no? Que es como un edificio que tiene 2 pisos solamente. No sé si podemos hacer un tercero, puede que sí, pero la idea es ubicarnos en un lugar muy cerquita de la playa, donde está la supuesta zona hotelera, porque yo creo que definitivamente Paracas va a tener una zona hotelera, se los aseguro, ustedes ya lo van a ver, porque como Perú está en auge y están todos invirtiendo en Perú, es el momento de atreverse a lanzarse. Como les digo, todavía estamos con el gráfico abajo, todavía, pero cuando en Perú ya se empieza a digitalizar, ya cuando las CBDC sean realidad, ustedes pueden revisar el Banco Central de Perú y van a entender lo que les estoy diciendo sobre las CBDC, ahí hay mucha información, sin embargo lo vamos a conversar en otro video para explicarles bien qué son las CBDC. Todo eso ya está comenzando, ya es una realidad, ya está publicado. El boom inmobiliario está cada vez mayor. Chile, que está con problemas económicos, también está mirando hacia allá. Hay países en Europa que están mirando también hacia Perú. Hay muchas personas que tienen muchas ganas de volver a Perú y ya hicieron vida en el extranjero, entonces ya tienen ciertos capitales. Y qué mejor de repente que llegar a Perú, a una playa, a un lugar más tranquilo, no tan a la ciudad, y que además se capitalice y se pague solo. Si en el fondo lo que se necesita para hacer este proyecto es tener un inicial y poder construir la edificación y después empiezan los retornos. Y esos retornos están muy buenos. Por eso los invito a tomarse un café virtual conmigo, a hacer preguntas sobre el proyecto Paracas, a participar si ustedes quieren abajo en los comentarios aportando con ideas. El proyecto Paracas es un proyecto que podría funcionar a bajo costo. Ahora ustedes saben que hay muchos más proyectos en los que puedan participar. Recuerden que están las casas de Orlando también. Ese proyecto de casas de Orlando es para los que realmente saben de economía, los que quieren llevar su economía al otro nivel. Funciona muy bien. Los peruanos que están apostando a Orlando les está yendo increíble, o sea, increíble, pero duele la inversión. Duele, no les voy a decir que no, duele, pero así como duele, también se gana. Hay muchos proyectos en los que pueden participar, este es uno de ellos, Paracas 5 estrellas. Si quieren saber un poco más de Paracas, cómo es la ciudad, yo tengo una serie en mi canal de YouTube que es Paracas 5 estrellas, y ahí pueden ver todos los hoteles que hay, los atractivos, y van a entender que en el fondo hay que estar ahí para darse cuenta de todo lo que se está construyendo. Y también hay que estar ahí para darse cuenta de que en Paracas está cerca de Ica, de la zona de Ica, el pisco está vendiéndose mucho, la uva se está vendiendo mucho, y el turismo en Perú cada vez está más grande. Es que de verdad, ¿qué más les puedo decir? ¿Les gustaría conocer las líneas de Nazca? Bueno, Paracas está al lado. A mí, yo cuando supe que estaba ahí, wow, que no lo podía creer. Entonces, me faltó volar por arriba de las líneas, pero ya voy a ir y se los voy a mostrar. Pero la serie
Paracas 5 estrellas, quedó bastante buena, vayan a verla y así se instruyen de esto que a mí se me ocurrió, que estoy segura que hay muchos más que están interesados, porque también lo veo en los comentarios, siempre me han escrito, Fran, quiero hacer algo en Perú pero no sé qué, necesito ayuda con esto, necesito la guía. Y para eso es el café online, pueden conversar conmigo, así salen de dudas, si es que tienen inseguridades o algo así. Ustedes saben que en un café uno más o menos puede conocer a alguien, nos podemos conocer y podemos salir de dudas. El café online, eso sí, se los tengo que cobrar y lo hago solamente porque necesito filtrar a las personas realmente interesadas en trabajar conmigo en proyectos. Y es por eso que les cobro el cafecito, mis disculpas, pero tengo que hacerlo así para poder hacer la agenda. Hasta el momento, con ese sistema, no hemos tenido ningún problema, he podido canalizar todo y he podido dar soluciones efectivas a todos los que me escriben. La idea es siempre poder apoyarlos a todos, pero ustedes saben que de repente se hacen reuniones de la nada y hay veces que, no sé, me tomo 1 hora o 2 horas en conversar con alguien y al final no llegamos a nada y eso me entristece. Entonces, para que ahora sí podamos llegar a acuerdos, estoy haciendo reuniones café online en las que les tengo que cobrar el café, pero que nos sirve para poder conversar al mismo nivel, con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo, con la misma vibra, con la misma intensidad. Entonces, no olviden suscribirse al canal también. Eso es gratis. Suscríbanse porque así me apoyan para seguir con los siguientes proyectos que están relacionados con Cusco, que están relacionados con la selva. Vamos a investigar cuánto cuesta una propiedad en Cusco. ¿Les gustaría saber cuánto cuesta una propiedad en Cusco? Y ver cómo es por dentro y todo eso. Bueno, eso también lo vamos a saber. Pero para eso hay que suscribirse a este canal porque la campaña de suscriptores está difícil. Necesito llegar a los 100.000, necesito tener más de lo que ya tengo, porque ustedes saben que yo no tengo auspicio, dependo 100% de lo que esta arquitecta trabaje con este hombro, así que por eso necesito de su apoyo. Espero que les haya gustado el proyecto Paracas, me despido, suscríbanse, déjenme un comentario abajo, participen en los cafés y nos vemos en el siguiente video. Chau.